Hola amigos, y me encuentro en las montañas de Antioquia, en Medellín, para visitar esta hermosa finca. Se trata de Los Arrieros de Don Carlos. En ella vamos a conocer cuál es el proceso para degustar una deliciosa taza de café desde su plantación hasta que la llevamos a nuestra cocina. Así que acompáñame porque hoy tenemos mucho que aprender. De Arrieros Coffee es una pequeña finca cafetera que se encuentra ubicada en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, en Medellín, Colombia. Su propietario es Don Carlos, un hombre que lleva con orgullo la herencia de estas tierras, que combina con un don especial de la palabra bien dicha y el encanto de su narrativa, experiencias vividas y otras que le contaron sus ancestros para ofrecer a los visitantes un programa que él mismo creó y que ha llamado Arriero por un día. Para eso me vestí con la indumentaria típica y conversé con Don Carlos. Y aquí me encuentro finalmente en compañía de Don Carlos, dueño de este hermoso lugar, y nos va a explicar qué es lo que él hace aquí con toda la gente que tiene la dicha de conocerlo y de venir a visitarlo. Don Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en este momento? Y antes me gustaría que se presentara con nuestro público y nos dijera su nombre completo. Gracias, Fiorella. Están en De Arrieros Coffee Farm. Mi nombre es fácil, Carlos Alberto Jesús Valle Sánchez, Arango, Tangarife, familia de Restrepo, Jaramillos, Castañedas, como todo buen paisa que por el mundo va. Cae de perlas para Miami, ¿no? Ese nombre. Claro que sí, un poco sencillito, pero como tenemos mala memoria, le decimos entonces Don Carlos nada más. O dígame, mi amor. Don Carlos, cuénteme en dónde estamos y qué es lo que usted hace en este lugar. Bueno, aquí en este lugar, en De Arrieros Coffee Farm, producimos cafés especiales, cafés tipo mieles, cafés 100% amigables con el medio ambiente, producidos a través de buenas prácticas agrícolas, donde exploramos y experimentamos no solo con el café, sino mezclas de cafés con plantas aromáticas y con otros regalos que nos da la tierra para producir un café con unos sabores completamente diferentes, más naturales y en especial sin cero químicos. ¿Qué lo llevó a querer enseñarle al turismo nacional e internacional que lo visita sobre el trabajo que usted realiza, tanto investigativo como de producción? Bueno, tenemos un gran problema y es la cultura. Realmente el café es la bebida que más se toma en el mundo después del agua. Y es la bebida intervenida en el mundo que más se toma. El agua, entre comillas, digamos lo que no es tan intervenida, pero el café es la que más se toma. Y de los productos líquidos que produce el hombre, es también la segunda que más se consume después de los combustibles. Usted cosecha y produce los diferentes tipos de café que nos acaba de mencionar durante todo el año, ¿o lo hace en una temporada específica? Sí, el producir estos tipos de cafés, y sobre todo pues siendo una bebida que tanto se consume, es crear como cultura y saber de que si el café tenemos ciertas temporadas para producirlos, también tenemos ciertas temporadas que no se produce café, pero que podemos manufacturar y ponerle valor agregado, sobre todo porque es un producto que se deja trabajar, que se deja experimentar y en especial que permite degustar y llevarlo al paladar teniendo sensaciones diferentes dependiendo de cada cultura, dependiendo de cómo lo veamos, lo miremos, lo preparemos y lo sintamos. ¿Hasta dónde ha llegado su café, don Carlos? Prácticamente ha estado en Australia, ha estado en Nueva Zelanda, Japón, China, Polonia, Inglaterra, Italia, Francia, prácticamente, no sé, es más fácil que me pregunte dónde no ha estado y creo que termino más ligero, porque gracias a Dios aquí a mi finca viene gente de muchos lugares, de muchos países, buscando no solo tomarse un buen café, sino también el conocer esa experimentación y saber de que esos cafés mieles, esos cafés que tienen los sabores naturales y propios del café, aquí lo encuentran. Entonces nos visitan de muchos lugares y hay personas que vienen a Colombia solo por venir acá a la finca y probar estos tipos de cafés mieles. ¿Qué se siente ser don Carlos? Ay, complicado. ¿Qué se siente? No, para mí normal es tener un conocimiento que sé que entre más lo comparta, más la gente entienda y que logren entender de que existimos personas
que tenemos un conocimiento pero que no nos lo queremos llevar, sino que también dejar como ese legado. A veces es triste, muchas veces uno saber que viene a este planeta y que no le dejó ni siquiera el regalo de crear conciencia ambiental. Eso me lleva a preguntarle cómo quiere que lo recuerden. Como Carlos Alberto de Sus Valle Sánchez Arango Jaramillo, con todos los apellidos. No, como esa persona que trabaja justo por ese rescate, no solo de nuestros cultivos de producción limpia, de producción orgánica, sino también como esa persona que ama, que quiere y que adora no solo su territorio, sino todos los territorios del mundo. Esa particularidad, eso que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, y que son las costumbres innatas de cada territorio, que no las debemos dejar perder, que tenemos que llevarlas en nuestro corazón, en nuestra mente y darlas a conocer. ¿Qué sueña don Carlos? ¿Hasta dónde quiere llegar con su proyecto cafetero? Pues si Dios lo permite, si la vida me lo permite, ojalá que Carlos Valle no solo perdure por 20, 30 años más, pues ya me falta poco, sino que dejar un buen legado para que siga mucho más allá y que sobre todo las futuras generaciones entiendan ese mensaje que quiero dar de sentirnos orgullosos de nuestras costumbres y tradiciones. Durante el recorrido por esta hermosa finca degustamos una suculenta comida preparada tal cual lo hacen los arrieros, envuelta en hoja de plátano y que nos llenó de energía para seguir nuestra jornada junto a don Carlos, que nos enseñó cómo sembrar, recolectar, secar y moler la pulpa de este grano. Y se necesitan 40 granos de café para una taza que debo moler, quitarle la cáscara a la semilla para poder obtener esos 40 gramos, esas semillas que son las que me van a permitir disfrutar hoy de una taza de café, del mejor café del mundo. Este es el libro Los Arrieros de don Carlos, donde él reúne con fotografías, historias y cuentos el extracto de lo que ha sido su trabajo y su vida dedicada al café. Así es, don Carlos, cuénteme, ¿qué tiene este libro? Hay de todo un poquito. Tengo un programa turístico llamado Arriero por un día. Es muy fácil. A las personas pueden vivir el ser arriero. Se les da toda la indumentaria paisa: sombrero, rabo de gallo, poncho, paruma, cotizas, una mula para ser arriada, un sitio de salida, un sitio de llegada. Demostración de cómo se derra, se enjalma, se monta la anca en medio de la carga en la enjalma, arranca la arriería, trova, copla, cuentería, música de cuerda, y a todo mundo se le da un diploma de que fueron arrieros por un día. Eso es el libro. Y justo, Fiorella, el libro trata de ese trabajo, de esa compilación de todo lo que hacían nuestros arrieros a través de toda su vida. Esa forma de saber de que a través del trabajo honesto, el sudor, la pujanza, la berraquera, podíamos también conseguir dinero sin necesidad de meternos en nada sucio, a partir del sudor. Y lo mejor de todo es que cuando usted visite la hacienda cafetera de don Carlos podrá llevarse como obsequio esta versión de bolsillo, junto también a un paquete similar a este de su delicioso café. Gracias, don Carlos, fue un gusto conocerlo, conocer su hacienda y toda esa maestría de café y de enseñanza que usted tiene para compartir. Gracias, con todos Fiorella, quienes lo visiten. Gracias, Fiorella. Y para todos, mi finca, mi espacio es tu espacio. Aquí le dejamos la información sobre dónde contactar a don Carlos y esperamos que ustedes también vivan esta increíble experiencia. Bueno, amigos, y de esta manera finalizamos nuestra experiencia aquí en esta plantación de café, donde pudimos conocer todo lo concerniente desde la plantación hasta que saboreamos un rico y delicioso café de los mejores del mundo de manos de don Carlos. Así que no me resta más que invitarlos a que vean nuestros videos y a que vengan a Medellín a visitar este hermoso lugar. Nos vemos en una próxima oportunidad.